Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Ahora y en la Hora, ya para cerrar esta semana. Retomamos a pedido del Club de Fans de Chongoyape, mi ternito verde, la gente lo ha pedido, así que vamos con el programa. José Domingo Pérez parece no entender que ahora ya no es solamente el fiscal, sino que, porque él lo ha decidido así, se ha convertido en un vocero político. Un vocero político, más allá de que él diga ser únicamente abogado de Pedro Castillo, un vocero político porque defiende al grupo que se supone lleva como principal, vamos a decir, plan de gobierno la liberación de Pedro Castillo. Hablo de Juntos por el Perú y de Roberto Sánchez. Más aún, Roberto Sánchez ha deslizado la posibilidad, como si fuese algo que le vaya a dar votos, que José Domingo Pérez sea el próximo ministro de Justicia en un eventual gobierno de él. Así que Pepe Sande, como dice Beto, ya viejo, te fregaste. O sea, ya eres un actor político porque tú lo has decidido así y has optado, obviamente, la defensa de Pedro Castillo y la vocería de la candidatura de Juntos por el Perú en esta segunda vuelta con Roberto Sánchez a la cabeza. Así que, aunque yo hubiese querido no tocar los temas de José Domingo Pérez, porque queda claro, ¿no?, que él necesita la Cámara de una manera, es como el aire que respira. Necesita llamar la atención, necesita estar en los medios. Queda claro por las respuestas que da y por la manera, además, cómo se refiere a otros periodistas, como este Pechito, que el hombre vive pendiente, no sé si es que tiene community managers, que finalmente no le buscan todos los bytes en el cual lo hayan mencionado. O las notas de prensa, imagino también que, así como en programas de televisión, en streaming, etcétera, debe estar mirando todo lo que escriben de él en medios de comunicación. Claro que sí. ¿Vamos a repetir o no el byte que me dedicó a mí el día de ayer? Como para responderle, o no sé si es que lo meto a la cola, pero decía, hay varios que están en la cola, pero José Domingo Pérez, lo repito una y otra vez, se ha convertido en un actor político, en un vocero de uno de los partidos que está en segunda vuelta. Así que yo creo que más que responderle temas personales hay que responderle porque él lleva la vocería de Juntos por el Perú y de Roberto Sánchez. ¿Qué dijo? Justamente porque se resintió con este humilde programa, con esta humilde tribuna. ¿Qué dijo en el programa de Rosa María Palacios? A ver, se sacó el título profesional, bachiller en Derecho y Ciencias Políticas. No he sacado el título profesional y tampoco creo que lo vaya a sacar, y menos aún inscribirme en uno de esos colegios en donde te inscribes, inmediatamente te sale la cola de roedor, que son estos colegios de abogados, colegio de todo, mira. Todos los colegios que te quieren pedir una cuota por delante y que además te obligan a hacerlo para poder ejercer, más bien hay que enfrentarse. Porque eso no es libertad individual. Es prácticamente un mercantilismo, un clientelismo que te obliguen justamente a ese tema. Pero claro, me imagino que dentro de la piconería lo dice porque él tiene derecho a trabajar. Pues mira, José Domingo Pepe Sande, por supuesto que tienes derecho a trabajar. Y cualquier persona, a ver si nos entendemos, que no sea un muerto de hambre, que no tiene nada que ver con el tema económico. Yo siempre doy el ejemplo de un empresario, aquí en el Perú, que tenía todo el dinero del mundo, una superconstructora y además era uno de los socios mayoritarios de un gran medio de comunicación que tenía periódicos, canales, etcétera. Él teniendo, digamos, no todo ese leverage, toda esa influencia, que se haya coludido con los brasileros que vinieron al Perú a levantarse el país en peso. Hablo de Graña y Montero, hay que decir las cosas claras. Para mí, eso lo convierte exactamente de eso, en un muerto de hambre, y tiene millones de dólares. Ese es el concepto que yo le doy. Permítame justamente, digamos, reinventarme la definición de muerto de hambre. Entonces, eso es justamente, José Domingo, lo que te convierte en un muerto de hambre. Haberle dado la razón a críticos como yo, que todo lo tuyo era un show, una persecución política, un protagonismo, y que tenía el matiz ideológico detrás, porque si no, te hubieses dedicado a defender varias posibilidades de trabajo desde el punto de vista de abogado, que no tengan nada que ver justamente con todo lo que te hizo famoso, porque engañaste a muchos incautos en nuestro país, que era el tema político. Pudo haber ido a defender a diversas personas que hayan sido violentadas, o no sé, que finalmente, qué sé yo, cualquier tipo de delito.
Se supone que por eso él venía del tema penal. Pero justamente decide defender a una persona que solamente tiene un protagonismo político. Eso, José Domingo Pepe Saide, te convierte, desde mi punto de vista, en un muerto de hambre. Así que la cancha está pareja y vamos a seguir tocando tu tema porque, repito, te has convertido en un vocero político. El otro tema que me llama la atención es por qué la CIDH, él ya no siendo fiscal, le sigue poniendo 8 policías, no sé si son 8 ya, pero que basta que haya uno, como el que apareció ayer, ¿no?, persiguiendo y prácticamente acosando a los periodistas del programa Beto a Saber. Con toda la delincuencia, con toda la inseguridad, extorsiones, gente que muere, que no puede vivir, efectivos policiales para José Domingo Pérez, ahora que más bien se ha convertido en el vocero de Juntos por el Perú en campaña. ¿Y qué van a decir sus defensores? Porque este no es el momento de que nos pronunciemos, ¿no?, periodistas o personas que fueron críticas con José Domingo Pérez hace muy buen tiempo. Es el momento de que se pronuncien aquellos que lo auparon, aquellos que no dudaron en insultar y en, finalmente, no etiquetar a cualquier persona de que le hacen el juego a la corrupción cada vez que alguien osaba criticar a José Domingo Pérez o a Rafael Vela Barba. Batman y Robin. Esos son los que se tienen que pronunciar. Estamos esperando. Rosa María no es el caso, tengo que decirlo, desde la honestidad intelectual que me gusta aplicar, porque Rosa María, más allá de que políticamente lo defendía, desde el punto de vista jurídico siempre cuestionó y siempre dijo que esos casos que perseguía José Domingo Pérez con el concepto de lavado de activos no iban a llegar a ninguna parte y nunca se equivocó. ¿Ok? José Domingo Pérez, repito, convertido en un vocero político de Juntos por el Perú, fue a la Comisión de Acusaciones Constitucionales a defender a Pedro Castillo. Dicho sea de paso, miren cómo José Domingo Pérez, cualquier pregunta que le hacen de fondo, él sale con una macana haciéndose la víctima o finalmente mencionando, ¿no?, lo delirante que además demuestra que siempre fue un payaso en la persecución a Keiko Fujimori. Cualquier cosa que le dices que le incomoda a Keiko, cualquier cosa que le dice, oye, pero ¿y cuánto te está pagando Pedro Castillo? ¿Te está pagando? No lo puedo decir, es secreto, pero el señor Hudvalker me ha dicho tal cosa. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Te paga Pedro Castillo? Estaría bien. Y es más, un abogado que no fuese un muerto de hambre, como tú comprenderás, no tendría ningún problema en decir, sí, es remunerado, bueno, en este momento, no tienes que decir la cantidad, pero tienes que responder a una respuesta simple. ¿Es o no remunerado? Eso es lo que te ha preguntado Rosa María Palacios. Bueno, no lo apretó, ¿no? Pero en fin. ¿Qué dijo en la Comisión de Acusaciones Constitucionales José Domingo Pérez, el vocero político de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez y Pedro Castillo? A ver. Me presento en representación del Hijo del Pueblo encarcelado. Me presento en representación del presidente Pedro Castillo Terrones para solicitar el archivo de la denuncia constitucional 206-2021. ¿O acaso este Congreso de la República no recuerda que mientras ustedes generaban la crisis de gobernabilidad contra el presidente Pedro Castillo, el Hijo del Pueblo se preocupaba por su pueblo y atendía las necesidades ante la pandemia del COVID-19? Acá no hay ningún hijo del pueblo que esté acreditado, llámelo por su nombre. Mientras ustedes, como fujón de cola del fujimorismo, urdían planes para desestabilizar el país. Señor abogado, señor Castillo, que por favor guarde las formas porque esto es parte de una audiencia. Indicaba que ni siquiera este Congreso de la República ejerció su facultad para revisar, modificar o derogar los decretos de urgencia. Le pediría que por favor baje un poco el tono, estamos usando micros y no se puede trabajar así. Hago notar a su vicepresidencia que en 3 oportunidades ha interrumpido el ejercicio de la alegación de esta defensa. Yo le hago notar que podré interrumpirlo otras oportunidades también. ¿Qué tal llorón? ¿No? Y claro, se le aceptan una, pero él insiste claramente, él va no a defender a Pedro Castillo, sino a buscar las cámaras. Ustedes dense cuenta que él constantemente habla, inmediatamente voltea a ver dónde justamente está la cámara, a mirar de dónde nosotros podemos mirar. Él está pendiente de todo eso. O sea, sinceramente, viejo,
Deberías aspirar, te hubieses quedado en lo de la televisión, en lo de finalmente el programa de streaming. Y las diatribas, ¿no? Y las arengas políticas, sin entrar al tema de fondo de defender a Pedro Castillo, me hacen recordar a mi amigo Raúl Noblecilla, que hace exactamente lo mismo. Y claro, yo lo critico, me burlo un poquito, y uno diría, bueno, vaya y pase, es la manera como se quiere hacer famoso, pero nunca quiero que olviden esto sobre José Domingo Pérez. José Domingo Pérez representó el Ministerio Público que tiene el monopolio de la persecución del delito y metió gente a la cárcel presionando a Tutti Limundi con medios no coludidos que a cambio de una información, de una filtración, lo convertían y lo ponían en el altar, ¿ok?, de la fiscalía, y le malogró la vida a muchísima gente. Y habiendo hecho eso, para que vean la hipocresía de José Domingo Pérez, mientras nos decía que luchaba contra la corrupción, sus actos posteriores ahora demuestran que no lo hacía con un convencimiento. No perseguía a la justicia, perseguía a sus oponentes políticos, a los que él ya veía que en algún momento iba a tener al frente políticamente, porque él aspiraba a una carrera política, como de hecho ahora lo ha demostrado. Entonces, eso es lo que lo convierte en un muerto de hambre. Eso es justamente lo que la sociedad y el Ministerio Público y todos los colegas que lo auparon deberían preguntarse. ¿Qué se hizo mal? Fernanda Altuve el otro día para el programa de Beto creo que decía que era una víctima de sí mismo y una víctima también gracias a esas personas que no tuvieron una análisis, una mirada crítica del trabajo de José Domingo Pérez y le aceptaron, le aguantaron absolutamente todo. Esas son las voces que yo quiero escuchar. Pero bueno, un poquito de amor y humor, dedicado con todo cariño a Pepe Sande y sus fijaciones con Fuerza Popular y sobre todo con Keiko Fujimori. Tenemos un videito. Es viernes y lo sabes. Me siento preocupado por los aliados del fujimorismo, como el señor López Aliaga, que demanda un golpe de Estado y violentar a las autoridades electorales. Eso me preocupa. Eso me preocupa. Me preocupa más bien los aliados de la señora Fujimori, que pretenden instaurar un golpe en nuestro país, atentando a la democracia, y esperemos que el pueblo pueda ser responsable. Vergüenza da que lamentablemente los socios políticos de la señora Keiko Fujimori demanden un golpe militar en el país. Me siento preocupado por los aliados del fujimorismo. Preocupa más bien los aliados de la señora Fujimori. Vergüenza da que lamentablemente los socios políticos de la señora Keiko Fujimori Con todo cariño, José Domingo Pérez. Parece que hay un amor, hay una obsesión que tienes que trabajar, maestro. Te recomiendo, ¿no? Terapia. Yo he pasado y mira que todavía no me curo. Pero te puedo recomendar varios, justamente, ¿no? Psicólogos para tratar, digamos, de encarar la vida de otra manera. No puedes vivir obsesionado. Ahí quizá hay un amor oculto. Quizá el mejor estilo de Fernando Rospigliosi en 10 años termina en la bancada fujimorista. No sabemos. No sabemos. Le tocó a Rospigliosi también de la nada. En fin. ¿Qué más, mi equipo? ¿Qué más tenemos? Ayúdame, Switcher. Hemos hecho una listita de los que auparon a José Domingo Pérez. A ver, vamos a ver. Yo no he vamos a ver y ahí justamente vamos comentando sobre la marcha. Muéstramela, por favor. Que son los que yo esperaría que tengan un comentario al respecto ahora, ¿no? Y que lo ayuden, además, a José Domingo Pérez. ¿Dónde está? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Switcher, como siempre, boicoteándome. El sabotaje de Switcher. Volvemos a los candidatos, pero, repito, y con esto ya termino ya, para no fregar más, pero cuando habla José Domingo Pérez es como que hablase pues Miki Torres y todo. Él está íntimamente ligado a Juntos por el Perú, a Roberto Sánchez y a Pedro Castillo, porque él así lo ha decidido. No hay vuelta que darle, viejo, no lloriquees. Y empieza a darte cuenta que porque tú lo has querido te has convertido en un actor político y además todo lo que eso conlleva respecto del cuestionamiento válido a lo que fue tu trabajo como fiscal. Ya sabemos todos. Robin, no, por favor, hoy se convirtió en el Guasón y en su sombrero. Ay, míralo.
Vamos con la campaña. Ponte serio, por favor. Roberto Sánchez ha estado brindando declaraciones el día de hoy. Estuvo en Andahuasi, en Huaura, región Lima. Esto fue lo que dijo en un meeting ahí. Por fin salió de Lima, Roberto Sánchez. A ver. En los poderes diversos que hoy también han sido tomados por el pacto mafioso, que hoy es el gobierno presidencial. Porque hoy el presidente de la República dice, no se compran aviones, pero sale la candidata Fujimori a decir, se compra, y no solamente se compra, se paga sin autorización del presidente interino, porque hoy gobierna, este es el gobierno de los fujimoristas, este es el gobierno de Keiko Fujimori. Correcto, me imagino lo que se va a plantear, ¿no? También como, digamos, estrategia de campaña, gobierna, yo soy la novedad, etcétera, etcétera. Decía que salió justamente de Lima Metropolitana, porque había estado acá todos estos días. ¿Qué tenemos ahora? Correcto, más de Roberto Sánchez justamente en este meeting. A ver. En el Perú, la élite, los ricos, desprecian, hermano, nuestra identidad y nuestra ascendencia. Pero nosotros sabemos de dónde venimos. Nosotros no queremos discriminación, racismo. Nosotros queremos una nación que acepte su diversidad como una riqueza. Queremos una nación con paz social sobre la base de la justicia. Y ya falta poco para que este pueblo consagre la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo. Miren cómo está hablando en algo que es cuestionable desde mi punto de vista, ¿no? Porque es como que quiere azuzar el tema racial, el tema de clases, etcétera, etcétera. Sabiendo además que Keiko Fujimori no es que ha ganado en Lima. Lima se lo ha llevado claramente Rafael López Aliaga por un buen margen. Y que Keiko, Fuerza Popular, tiene, ¿no?, un partido, digamos, una organización política que llega a muchas regiones del país, que no tiene pues nada que ver. Uno podrá finalmente entrar al tema si es que es más urbano o rural el voto de Fuerza Popular. Pero de ahí a plantearlo justamente como un tema racial y todo, es lo típico pues de Roberto Sánchez, que nuevamente, si ustedes se dan cuenta, sigue jugando a eso que Jaime Althaus ha llamado la naturaleza impostora de su candidatura. Es decir, lo mismo que decía Pedro Castillo en el 2021. No lo puedes repetir sin además tener esa condición rural, de maestro, de ser un completo outsider de la política, cosa que no es Roberto Sánchez. Regidor en San Borja, vive en San Borja, nació en Huaral. Ahora ensayado un temita como que Huaral lo adoptó a él, pero que él en verdad no es de Huaral, sino que es del Perú profundo. Lo van a ver más adelante. Lo van a ver más adelante. Miren esta, por favor, que más allá del discurso y del sombrero, quiere seguir imitando a Pedro Castillo. Miren por ustedes, por favor, el verdadero y el fake. A ver. Bien, ahí está, ¿no? No, está bien. Lo hacen todos los candidatos y claramente te invitan a bailar, tú sales a bailar. No te hagas arredondo, que yo también te he visto bailando, ¿no?, en uno de esos viajes tan bacanes en tus programas que todavía transmite Movistar y no sabías bailar absolutamente nada, pero se te veía ganoso, con ganas, con voluntad. Pero nuevamente la naturaleza impostora. Entonces ahí no logra todavía captar Roberto Sánchez que tiene un límite y hasta ahora no se da cuenta que ya con el pase a segunda vuelta uno decía, bueno, ya le saqué el jugo a Pedro Castillo, ahora algo de mi propia cosecha tengo que proponer. Pues no. Miren además lo que es cuando le salía natural a Pedro Castillo, porque quiera o no, Pedro Castillo sí conectó con buena parte de la ciudadanía, sobre todo al interior del país, en el sector rural. Vean ahora sí al verdadero y al fake. Ay, Dios mío.
Ay, 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 ay. No, sí, bien Pedro Castillo, ¿no? Roberto Sánchez más bien parece que lo mezcla entre una marinera, en fin. Sí, claro, es un güey nomás asamborjado. Pero está bien, maestro, ¿por qué metes tanto vicio, Martí? Bueno, en fin, es que no hablan tampoco, pues, de propuestas. No hablan de contenido. Están justamente en este dime y direte Roberto Sánchez haciéndose la víctima por acá, jugando al tema de clase, etcétera, etcétera. Vamos a insistir con los debates. Y seamos honestos, no importa tanto dónde es el debate, sino lo que se diga, el contenido. Y es cierto, las propuestas en un mundo ideal sería lo más importante, pero en el debate también se ve, ¿no? La rapidez mental, la capacidad de transmitir, la capacidad de al televidente, ¿no? O al oyente darle confianza, seguridad respecto de cómo lo dice, quién lo dice. Todo ese tipo de cosas también juegan. Entonces, eso es lo importante del debate, no dónde se vaya a realizar. Eso parece un lloriqueo que hay que decirlo también lo ha iniciado Roberto Sánchez. Keiko lo primero que dijo, lo sacamos esta semana, era que tenían que hacerse tantos debates y quiénes debían debatir. Lo repito rapidito, lo dice Keiko. Lo dice Roberto Sánchez también. Bueno, ok. Enhorabuena que ya no es solamente se quede en el tema de dónde y que nuevamente insista con la naturaleza impostora de querer ir a Chota. ¿Qué dijo Roberto Sánchez respecto a ese tema? Sí, bueno, a ver, yo no voy a responder nada porque ya no me provoca, pero vamos a ver qué dijo exactamente Keiko Fujimori. Pero ahí hay una contradicción enorme de Roberto Sánchez, parece que no se ha dado cuenta. Yo creía que era un poquito más amoblado, ¿no? en el cocoroco, pero lo veo bien brutón, ¿ah? A ver, ¿qué es lo que dijo Keiko Fujimori respecto a este tema, ¿no? de Japón? ¿Keiko? Están las actas contadas al 100%, ya tenemos resultados oficiales y el día de hoy el candidato Roberto Sánchez desde Huaral ha señalado que el debate, si se trata de procedencia, debería ser desde Japón y además ha señalado que se han descubierto, según él, sin pruebas, ha mencionado que hay pagos, que usted ha hecho a las personas que van a sus reuniones. Bueno, yo rechazo este tipo de afirmaciones que lo único que hacen es debilitar al señor Sánchez, ¿no? Ese tipo de comentarios de ir al Japón, la verdad que es un golpe bajo, ¿no? Y estas actitudes de bajeza, ustedes ya me conocen, yo no las voy a contestar. Porque, a ver, finalmente en todo caso Roberto Sánchez debió decir que por un tema de sus orígenes que se vaya, ¿no? Su padre creo que dijo de Apurímac, no sé de dónde, y por eso juega un poco, nos vamos a Japón, como diciendo tú no eres tan peruana como yo. Pero lo que se le cuestionaba a Sánchez era el tema de ir a Chota, cuando él verdaderamente no tiene nada que hacer en Chota. O sea, no tiene un vínculo directo con Chota. El vínculo obviamente lo tiene Pedro Castillo. Y es que yo no me voy a cansar de decir, me ha encantado la frase esa de la naturaleza impostora. Es justamente esa incapacidad de él mismo ser un candidato real, propio, auténtico, lo que lo hace insistir con Chota. Y ahí es donde justamente se gana un poroto, en este caso Keiko Fujimori, casi sin darse cuenta. Porque ese es el punto. Él insiste en Chota cuando no tiene ningún vínculo directo. No tendría por qué haber dicho lo de Japón. En todo caso habría dicho, bueno, nos vamos a Apurímac, mis orígenes, si es que me están golpeando con lo de Huaral, que además es una locura, ¿no? Porque, oye, todos los que finalmente nacieron acá, en Lima, son limeños. Y los orígenes están de todos lados. San Juan del Lurigancho es el mejor ejemplo de eso. Migrantes, pero ya con segunda, tercera generación de nacidos en Lima. Entonces él sigue insistiendo con ese tema de clases que no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, se querrá finalmente, no sé, creerá que con eso va a obtener algunos votos, algunos porotos. Vamos a ver. Keiko Fujimori entró un poquito al tema de fondo, me parece, ¿no? Que es cuántos debates, quiénes deben debatir, más allá de dónde, ¿no? El dónde y el cuándo me parece que es secundario. ¿Van a haber o no van a haber debates? ¿Presidentes, vicepresidentes, equipos técnicos? ¿Quiénes? A ver.
Es tan importante el debate de los equipos técnicos. Una sola persona no va a poder resolver todo. En nuestro caso, en Fuerza Popular, nos acompaña Marco Miyashiro, que a través de la inteligencia se pudo capturar a Abimael Guzmán. Nos acompaña el general Astudillo, que ha sido miembro chavín de Huántar y comandante general de las Fuerzas Armadas. Fernando Rospigliosi, que más allá de su posición antifujimorista que él tuvo en algún momento, él ha sido 2 veces ministro del Interior. No profundizó en eso, ¿no? En su actitud antifujimorista. El otro día me mandaban Recordar es Vivir, ¿no? Un artículo de él en Caretas. Un artículo de él en Caretas. No sé si es que él ha explicado esa conversión, vamos a decirlo así. Pero yo siempre he dudado de todos los conversos. Porque sobre todo el converso que en un momento de su vida fue un radical, lo más probable es que cuando se convierta no sea, digamos, un libre pensador, ¿no? Un apoyo crítico, que tenga el escepticismo, como dice mi amigo Humberto Abanto, la duda cartesiana, ¿no? Como su manera de acercarse a posturas políticas, sino que de haber tenido una entrega en cuerpo y alma a una ideología de izquierda, ahora da justamente el salto hacia el otro lado. A mí, la verdad, por eso digo, los conversos, sobre todo cuando saltan de un extremo a otro, me parece, yo siempre lo digo, no quiero ofender a nadie, que más bien son almas débiles, ¿no? Que se entregan a los extremos ahí donde los aúpan. Pero bueno, los otros candidatos, más allá, o no sé, ex candidatos, que no sé cómo decirlo, empiezan finalmente a pronunciarse. Y me parece que el más importante, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, la votación, y que ha quedado tercero y que ha venido peleando hasta el último minuto el pase a segunda vuelta con Roberto Sánchez, es Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, teniendo en cuenta que ha sacado una buena cantidad en Lima y que Lima tiene la mayor cantidad de votantes. 7 millones y tantos, ¿no?, electores hábiles de los 26 millones electores hábiles en todo nuestro país. ¿Ok? Y ayer yo soltaba que, de acuerdo al comunicado, parecía, se podía colegir que iba a jurar como senador, y claro, lo del apoyo a Fuerza Popular eventualmente quizás surgiría más adelante o no, no sé, pero se ha pronunciado respecto exactamente a ese tema. ¿Va o no a jurar como senador Rafael López Aliaga? ¿Qué dijo? Hemos tomado la decisión de ir al Congreso. Trucho o no trucho, pero vamos a ir. Yo no voy a ir, que lo adelanto. Como una señal de protesta. Yo voy a estar liderando la bancada, tanto de senadores como de diputados. Y vamos a exigir a este nuevo Congreso que nunca más se use el sistema electoral que estamos viendo. Esta porquería se va. Si no la cambian, vamos a protestar también. Esa porquería es el único país del mundo que tiene este drama, es el Perú. Bueno, vamos a ver finalmente, ¿no?, si el tiempo lo convence. Tiene eventualmente hasta, creo que es el mismo 28 de julio, ¿no? Creería. Vamos a ver, ¿no?, cómo decanta la situación, cómo decanta la segunda vuelta, si es que finalmente le da o no su apoyo, porque repito, uno creería que el votante de Rafael López Aliaga podría ponerse en plan, Keiko también ha sido y fue tibia respecto de denunciar fraude, no vamos a votar. Ya me cuentan por ahí, ¿no?, algunos, ¿no?, amigos en chats y todo, que ni se le ocurra ahora pedirnos el voto, dicen los porky lovers. ¿Qué van a hacer? ¿Van a viciar el voto? O sea, no, finalmente no, la palabrita esa de el tibio que por aquí, que va a mostrar su mayor tibieza diciendo, ah, bueno, como Keiko no nos apoyó, nosotros no le damos el voto. ¿En verdad, viejo? ¿En verdad? Complicado, ¿no? Rapidito, Martín, no digo nada. Jorge Nieto y Marisol Perestello, los otros dos candidatos. Marisol Perestello no tanto, no tiene 500.000 votos, pero Jorge Nieto ha estado ahí también cuarto, por algo 100.000 votos menos que Rafael López Aliaga y 120.000 menos que Roberto Sánchez. ¿Qué dijo Nieto Montesinos? Listo, Jorge Nieto Montesinos no ha hablado con nadie, dice que es paciente y finalmente va a esperar, ¿no?, a que pase el tiempo para iniciar esas conversaciones, pero claro, no las descarta.
Está diciendo que va a empezar, pero que es paciente. Hasta ahora no ha habido ninguna de ellas. La otra noticia, que dicho sea de paso también, le generó una respuesta de José Domingo Pérez. ¿Y qué creen? Nuevamente se victimizó. Él no tiene responsabilidad de nada, son los otros. Todos atentan contra él, ¿no? A la dignidad, José Domingo Pérez. Fue justamente la decisión de un juez de archivar definitivamente un caso de Pedro Pablo Kuczynski, que es presidente de la República. Lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Nuestro compañero Michael Sánchez ha hecho una nota al respecto, luego vamos a regresar y vamos a conversar con el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, el doctor Julio Midolo. Vamos con la nota. ¿Hubo dinero de Odebrecht en esa campaña? No, esto no era plata de la minería ilegal, de la tala, de no sé qué cosa. Esto era plata mía, venta de una casa y ahí está, ¿no? El Poder Judicial archivó de manera definitiva el proceso penal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo estoy muy feliz de que ocurra esto. Hemos sufrido mucho durante casi 15 años, desde el 2011, y por fin se está haciendo justicia. A él se le acusaba por los delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita para delinquir, por los aportes de la constructora Odebrecht a su campaña presidencial del 2011. Lo que está haciendo el juez es, básicamente, la Suprema ha dicho esto, ¿y qué dice la Suprema? No hay delito cuando se trata de aportes de campaña, porque eso recién se prevé en el 2019. La Fiscalía sostuvo que Odebrecht transfirió cerca de $300.000 mediante cuentas de personas de confianza y otros $50.000 a través de la empresa Westfield Capital, de la que fue accionista el expresidente. Efectivamente vino de Odebrecht, que efectivamente, supuestamente vino, no, supuestamente no, que vino de la Caja 2. Sin embargo, este dinero fue bancarizado. Ingresó por cuentas bancarias. Yo creo que eso viene del hecho de que hubo toda la crisis de Odebrecht que hundió al Perú. Supuestamente financiaron no solo a Toledo, sino a mí también. Esa es la tesis. Sin embargo, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional concluyó lo siguiente. El decreto legislativo 986. Y este tipo penal exigía, era un delito, la concepción que se tenía del delito de lavado de activos agravado era que era un delito de resultados. El tema de dificultar como elemento objetivo, dificultar la identificación de su origen. Y en ese caso, comparándolo con la narrativa de la incriminación, se advierte que en la tesis imputativa no se ha desarrollado ello. Según el juez, las transferencias se realizaron mediante el sistema bancario formal, por lo que el dinero podía ser rastreado y no se configuraba el delito de lavado de activos. Asimismo, señaló que al caerse esa imputación, tampoco podía sostenerse la acusación de asociación ilícita para delinquir. La decisión además siguió el criterio adoptado previamente por la Corte Suprema en el caso de Susana de la Puente, quien también fue favorecida con el archivamiento. La Fiscalía funciona con hipótesis, suposiciones, tesis, pero una entidad investigadora tiene que tener pruebas, tiene que tener cosas sólidas. Para el caso específico de PPK se le investigó en el proyecto de la Interoceánica, en los tramos 2, 3 y 4. Se investigó en el proyecto Olmos, en Rutas de Lima, es decir, que son casos que continúan todavía en investigación. El caso de aportes de campaña no fue un tema que tocó la comisión que presidí. Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría señaló que apelarán la decisión del juez Carhuancho. García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Este caso está muerto. Apelen como apelen, fundamenten lo que fundamenten. Sin embargo, el exmandatario aún tiene investigaciones pendientes, como Westfield Capital y Odebrecht, Irsa Norte, el caso Olmos, entre otros. Bien, la entrevista a Pedro Pablo Kuczynski se la hizo nuestro compañero Alfonso Bahía, quien estuvo temprano en el Congreso de la República recogiendo, ¿no?, el show de José Domingo Pérez y luego pudo ir a casa de PPK a hacerles entrevista. Julio Midolo está con nosotros, abogado de Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Midolo, un placer tenerlo por aquí. Buenas noches. Encantado, Cristian. A ver, lo primero,
digamos, ¿cuál es un poco la argumentación del juez Concepción Carguancho, que ustedes lo conocerán, era más bien conocido como, ¿no?, en el argot jurídico como Canero, finalmente de archivar sobre todo este caso, ¿no?, presunto delito de lavado de activos agravado y asociación ilícita? A ver, es un tema bastante concreto, Cristian. En la época en la que se investiga esto, que es del año 2011, incluso abarcaría la campaña del 2016 también, el tipo penal de lavado de activos tenía un candado, que era no simplemente basta con que tú me digas hay un acto de conversión, transferencia, ocultamiento, sino que además de ello tiene que haber un requisito adicional muy importante. La persona que realiza esas actividades tiene que tener una intención que es ocultar o dificultar la identificación del origen de los fondos. En este caso se trataban de transferencias bancarizadas todas. Hay una transferencia presunta de $300.000 que habría recibido la señora Susana de la Puente, dice la Fiscalía, por indicación del señor Kuczynski. De alguna manera este dinero lo habría llevado a los Estados Unidos, no se sabe cómo, y de su cuenta de Estados Unidos transfirió a una cuenta del banco Scotiabank y luego ese dinero se utilizó para los gastos de la campaña. Y otra de las imputaciones es que el señor Kuczynski transfirió $50.000 de su cuenta a nombre de la empresa Westfield Capital, también del Wells Fargo, a una cuenta del BCP en el Perú y que también se utilizó para gastos de campaña. La trazabilidad y la ruta del dinero siempre estuvieron determinadas, nunca se negaron, y lo que se ha concluido es lo que se dijo desde un inicio. No estábamos ante un supuesto de lavado de activos. Lo que en realidad construyó la Fiscalía, Cristian, es un supuesto de falsa declaración en un procedimiento administrativo o un fraude procesal sobre la base de unas inexactitudes en la presentación de la información ante la OMPE. Había gente, tú recordarás, que le preguntaban, señor Cristian, ¿usted donó? Yo no doné. O aquí sale que usted donó 5, no, yo no doné 5, yo no doné 1, pero eso en ninguna medida puede ser un delito de lavado de activos. Entonces, lo que se ha concluido es, siguiendo los lineamientos que ya había establecido la Corte Suprema, que son muy parecidos a los del caso Cocteles, además del Tribunal Constitucional, si no existe este requisito, que hubo esa intención de ocultar la procedencia de los fondos, de dónde vino el dinero, tú tienes que archivar el caso. Y eso es lo que ha sucedido. ¿Qué cambió? Porque usted mencionó, doctor, que en ese momento, justamente, ¿no?, el tema para probar lavado de activos tenía que haber esa intencionalidad de haber querido ocultar el dinero. ¿Eso ha cambiado acaso en una nueva legislación respecto al tema del lavado de activos? Por supuesto, hoy es mucho más amplio, ¿no? No se exige ese requisito y adicionalmente en el año 2019 se ha incorporado también una nueva figura que es la de los aportes ilegales a partidos políticos, que tampoco existía antes. Ok, pero los aportes ilegales es un delito en sí mismo o es lavado de activos. No, es un delito en sí mismo, pero sigue la misma lógica. Claro, bajo esa premisa, si esa ley hubiese existido en el 2011 o antes, eso habría sido la manera como, me imagino, la Fiscalía hubiese pretendido acusar a Pedro Pablo Kuczynski. Por lo menos en un nivel teórico sería típica la figura y habría que pasar ya a un tema probatorio a discutir prueba, ¿no? Estamos hablando de la campaña del 2011. 2011. ¿Hay también una investigación respecto a la campaña del 2016? Así es, que está pendiente de resolver. Se ha presentado exactamente el mismo recurso, que esto se llama excepción de improcedencia de acción, que básicamente lo que busca es discutir la tipicidad. Ya fue la audiencia hace un mes y medio más o menos. Este es un caso que tiene la jueza Margarita Salcedo. Estamos a la espera de su decisión, pero en realidad... no lo tiene el juez Carguancho. No es el juez Carguancho, es Margarita Salcedo, que es otra jueza, que es además la jueza que le dio el impedimento de salida. Se recordará en circunstancia que el señor Kuczynski, cuando no tenía ningún impedimento, quiso viajar a los Estados Unidos después de 8 años. Hubo una llamada del ex premier Arana, inmediatamente se programó una audiencia para un día domingo y la jueza le dio un nuevo impedimento que aún está vigente, que son de 18 meses, pero la figura es exactamente la misma. Y en la resolución del juez Carguancho, además, Cristian, se resalta algo muy importante, que es un argumento que se expresó en la audiencia. Aquí hay unos principios muy básicos que tienen que ser observados por cualquier juez y por cualquier fiscal. La predictibilidad de las decisiones judiciales y el principio de igualdad. Si ya hay una decisión y hay unos lineamientos de la Corte Suprema, en este mismo caso, por otras de las coinvestigadas en las que ya se dijo que esta figura es atípica y no es delito, pues la conclusión tiene que ser... Susana de la Puente, ¿verdad? Susana de la Puente, que para todas las otras personas tiene que seguirse el mismo camino. Entonces, cuando dice eso respecto al 2016, ahí también hay los mismos delitos, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Exacto. Y la asociación, y la asociación ilícita
se hablaba también de una organización criminal, ¿eso fue en el 2016 o 2011 también? En ambos casos, Cristian, o sea, para el Ministerio el chofer Público... y la secretaria? No, eso es en el caso Westfield. Aquí es organización criminal sobre la base de que hay 3 personas, inmediatamente la Fiscalía... ¿Quiénes eran esas 3 personas en los ambos casos? Las personas que participaron en la campaña. Cualquier persona que haya estado vinculada a la campaña integrada a la organización. El secretario, el personero, la secretaria, todos los que habrían participado en la campaña. Correcto. Entonces, el objetivo es muy claro. Lo que querían eran plazos más laxos, que es lo que han conseguido. Siempre lo han querido así, lo hemos criticado. El caso 2016, además, Cristian, ya va por 10 años. Inició en el año 2016 y aún no culmina. Me mencionó el caso de cócteles de Keiko Fujimori. Quiero compartir este tuit con ustedes, con usted también, doctor. Pónmelo, por favor, y preguntarle si es que en este caso pues también debería aplicar lo mismo, bajo la predictibilidad que usted mencionaba. Ahí está el sobreseimiento del caso PPK y el tuit de Ollantumala. El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es lavado de activos. En nuestro caso, el Ministerio Público ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido, entonces, ¿por qué sigo en prisión? Hoy nadie puede negar el acoso y persecución política que he sufrido. Llevo más de un año en prisión, habiendo sido detenido ilegal e inconstitucionalmente. ¿Es el mismo caso el de Ollanta Humala por aporte de campaña? Claro, teniendo en cuenta que él todavía no era gobierno cuando habría recibido esa plata del Partido de los Trabajadores, aunque ellos lo niegan. A ver, entiendo que en el caso del expresidente Humala hay imputación respecto a algunos pagos también en efectivo, distinto al caso del señor Pedro Pablo la Kuczynski. bancarización correspondiente, que es lo que ha mencionado y resaltado Carguancho. Así, por lo menos ese es el argumento del Ministerio Público. Entonces, habrían ahí algunos matices distintos. Sin embargo, pese a que eso hubiera podido realizarse de esa manera, el hecho de que ese dinero haya sido utilizado para gastos de campaña me parece que sí le da fundamento para que se siga la misma directriz que en el caso del señor Kuczynski y en el caso de la señora Keiko. No sé si en el caso del señor Humala haya alguna diferencia respecto a que con esos fondos el señor compró bienes, no sé, adquirió vehículos. Correcto. No sé porque no estoy en el caso, ¿no? No lo quiero meter en la política, doctor, pero al mismo tiempo quiero recoger un poco lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, que él sí siente de alguna manera, no una persecución política, pero digamos una politización de la justicia que desde mi punto de vista el actuar de José Domingo Pérez hoy por hoy confirma. ¿Qué dijo José Domingo Pérez cuando, claro, le cuestionaron, oye, el caso que has llevado ha tenido otro revés con el archivo por parte de Carguancho? Lo vemos y lo comentamos, por favor. Perfecto. ¿Qué tiene que ver Tomás Saladino Gálvez desde el punto de vista de José Domingo Pérez con esta decisión? Y si es cierto que cambió, obviamente, al desactivarse el equipo Lavajato, cambió de fiscal a cargo de este caso. Él lo que argumenta es cambiaron de fiscal y Tomás Saladino Gálvez no ha hecho nada, prácticamente que el fiscal que tenía el caso habría tenido la intención de que este caso sea archivado, sin tener en cuenta nuevamente que está yendo contra su ex institución, porque entiendo que han apelado tanto Fiscalía como Procuraduría, más allá del resultado que obviamente usted creerá que se confirmará el archivo. Mira, claramente es una declaración de alguien que no expresa una opinión técnica, sino una opinión política. Bueno, no discute, lo hizo, desgraciadamente, además, antes incluso siendo fiscal. Así es. Entonces, no discute el tema técnico, que es lo que se debería discutir aquí. Entonces, calificar la opinión de una persona que ya se ha quitado la careta de alguna manera y ya se autoproclama como una persona que defiende una ideología política, que es lo que muchos abogados que estábamos en la defensa y personas que estaban involucradas en estos casos siempre reclamó, revela que es una persona que nunca actuó con objetividad. Respecto al señor Tomás Saladino Gálvez, fiscal de la Nación, su participación en ninguna medida ha tenido alguna injerencia aquí. Más aún, Cristian, si esto es una decisión del Poder Judicial, es una decisión de un juez de primera instancia, que el señor Richard Concepción Carguancho. Que dicho ese paso le dio muchas veces la razón cuando estaban en el pico además, de la popularidad. No se podrá decir además que es un juez que tenga tendencia a aceptar los pedidos de la defensa. Más bien es un juez que es muy duro normalmente con las defensas y normalmente no nos da la razón a nuestros pedidos. Lo que ha hecho el juez o el fiscal Tomás Saladino Gálvez es expresar una opinión técnica que no es la opinión solo del señor Tomás Gálvez, sino de, creería yo, la mayoría de abogados penalistas de este país y de personas entendidas en la materia, que esto era un caso que estaba mal orientado desde un inicio. Nunca debió orientarse como un lavado activo y ha expresado una opinión en medios de comunicación, como en otros tantos temas, como por ejemplo los de pérdida de dominio, en que ha expresado que también es una cuestión arbitraria. Dame un rato más
Martín, porque este tema es fundamental. Porque claro, yo le preguntaba al inicio de la entrevista, bueno, pero Pablo Kuczynski ya podrá ir a ver a su esposa a los Estados Unidos, como intentó hacerlo, y me dice que no. ¿Cuáles son los otros casos que tiene todavía Pedro Pablo Kuczynski? Con esa terminamos, doctor, por favor. El que está más avanzado es el caso conocido como Westfield Capital. Estamos en una etapa intermedia. Se ha apelado el auto de enjuiciamiento. Esto está pendiente de que una sala lo verifique. Pasado ese momento, recién iniciaremos el juicio oral. Luego tiene el caso de aportes de campaña del año 2016, que como te comentaba al inicio, seguir la misma línea. Debería seguir la misma línea. Tiene los casos de las IRSA Sur, IRSA Norte, tras base Olmos. Son básicamente los casos que Y lo que sacó la Municipalidad de Lima respecto de que habría habido un dinero para rutas de Lima y se presentó, a mí la verdad nunca me quedó claro eso, ¿ha generado que abran un expediente? No, y además eso ha sido materia de una carta notarial que el señor Kuczynski le ha enviado al alcalde de Lima. Pero que no se ha hecho pública. Que no se ha hecho pública, pero no le ha respondido a la fecha, pero esa es una información que fue aportada por el ex socio del señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Sepúlveda, hace 7 años, Cristian. La Fiscalía maneja esa información. Es algo que nunca se negó. Entonces, han tratado de levantar la noticia para justificar la inversión en estos abogados de Nueva York con este proceso del Discovery para encontrar como algo novedoso una información que maneja la Fiscalía, que además ya ha sido analizada en un peritaje y no se ha determinado procedencia ilícita de fondos, como algo novedoso, ¿no? Julio Medolo, muchas gracias. A ti, encantado. Para toda celebración o aquellas amplias jornadas de trabajo necesitamos vestir trajes frescos, cómodos y de un tacto muy suave, que sea hecho a tu medida con un Casimir Super 120 o Super 140 de Barrington, el Casimir perfecto de pura lana. Visita nuestra cadena de tiendas a nivel nacional, compra tu corte por la web y elige entre más de 2.000 tipos de tejidos en diferentes calidades, colores y diseños, los tejidos de lana más finos y exclusivos del continente. Barrington, el Casimir perfecto de pura lana. 70 años vistiendo a 3 generaciones, 7 décadas, siempre a tu medida. Vamos al corte y regresamos con el final. No se muevan.